Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis reacción muy feliz porque es un país que no tenemos en el canal, Serbia, que bueno, es uno de los participantes que está para el Eurovisión, que es Prik Mila de Serbia, que está participando. Así que vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Desde ya gracias a Ramón, creo que se llamaba, el que me dejó el link de esta canción. Y si te gusta este tipo de reacciones, tu en suscripción y en campanita para que yo pueda traer más. Ya vamos allá a ver qué nos transmite. ¡Wow! ¡Wow! Dios mío, qué misterio, qué voz tan disfónica. Tiene las cuerdas vocales un poquitito abiertas, entonces deja pasar un poquito de aire, lo que lo hace muy seductor. ¡Ay! Mucha niebla, mucha neblina. Nek te probudi taj miris sećanja y moja música. Realmente, miren la facha que tiene, lo lindo que es el participante de Serbia. ¡Wow! ¡Wow! Yo tengo que entender un poco lo que está transmitiendo porque realmente es muy sentido. Fíjense cómo se quedó mirando la palma de su mano. Símbolo de querer proteger a alguien, ¿no? A mí me da la impresión. La letra habla que es una canción que parece de un amor intenso, casi trágico, diríamos, ¿no? Yo tengo acá la letra. En el que la persona amada ha hecho grandes sacrificios por estar con el protagonista de la canción, en este caso, este hermoso muchacho. Y hay referencias de la muerte, de la fidelidad, del deseo de estar juntos a pesar de las dificultades. Chicas. Y es una declaración de amor apasionada y melancólica, marcada por la lucha y el sacrificio. Vamos a ver cómo lo interpreta. Ah, vocal fry. ¡Qué maravilla! Como esa voz le pone vocal fry, frito vocal adelante. ¡Ah! Como si empujara la puerta, ¿no? ¡Ah! Como si quebrara esa voz. ¿Para qué? Dar ese sentimiento trágico que pareciera como menciona en la letra, menciona a Cerbero y también a alguien más como que pasara también a la inmortalidad, ¿no? Es como que el amor trasciende más allá de todo y quisiera proteger todo. ¡Wow! ¡Ay, la chica! Miren la chica, qué bonita que quedó. Él es como que busca más allá. Por eso es que busca entre la neblina y lo deja traspasar en los agudos, unos agudos muy sentidos, muy bien proyectados, pese a que tiene esa voz disfónica, con ese aire, con ese breathy voice, como decimos nosotros. Tiene una proyección vocal espectacular y está como buscando. Dice: amada, has pagado un alto precio por poseer mi amor. Amada, me trajiste a la vida desde el umbral de la muerte. ¡Wow! ¡Wow!
qué hermosa la puesta, me encanta el cuerpo de baile, la chica está haciendo un trabajo espectacular que lo acompaña en la interpretación a él. A capela. Dios, Dios, a capela, es muy difícil y él mantiene el mismo nivel de proyección vocal. Eso es muy interesante porque uno a veces se puede perder cuando no tenés la base musical, quizás te vas a un fuerte, quizás bajas la intensidad, no, idéntico. Ah, no, perdón, Eh, es algo que da piel de gallina a este chico. Es bárbaro. Bárbaro Serbia. Ahí son melismas. Melismas son esos pasajes rápidos entre notas que realmente no los había hecho hasta ahora. Sí hizo vibratos. Y ahora hizo por ejemplo, ¿no? Un pasaje de notas diferentes, rápidos. Hermosos, muy bien ejecutados, muy bien interpretados, porque no es solo la ejecución de lo que canta, sino que lo que nos transmite. A mí me está contando esta historia de su amada y el alto precio que están pagando por poseer ese amor de él. Proyección vocal. Ahí estaba el melisma. La Saruba. Eso es un melisma. Y lo hizo con toda la orquesta en forte. Espectacular la proyección, porque tiene que proyectar la voz de la misma manera. Es una canción que es bastante monótona en lo que dice en los comienzos de cada estribillo, ¿no? De cada parte de la canción, de cada prosa, de hecho, de cada estrofa. En cada estrofa comienza de la misma manera. Esto sería casi el estribillo o el finale. Y entonces subió de tono y realmente explotó la canción. Y la voz de él, siendo disfónica, tiene que tener la misma dimensión de potencia y de proyección que antes. Y lo logró. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso melisma! Eso es un melisma hermoso que hizo. En agudos, perfecto. Y el coro, se incorporó un coro. Y de pronto bajó. De pronto se cayó el coro y bajó la intensidad. Las luces. Ay, y terminó así, con un sentimiento de despojo total. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Vamos a aplaudirlo. ¿Qué representantes tienen todos, eh? Hasta ahora, bueno, yo vi a España, vi ahora a Serbia, también vi a otros más, pero no los pude subir porque están bloqueados por derechos de autor. Va a estar difícil, va a estar difícil porque son todos... yo sinceramente siento que es, a veces cuando son tan buenos, es como tratar de elegir o comparar peras con manzanas, es decir, son incomparables. No puedo comparar este con el otro porque los dos son buenos. Es muy difícil para el jurado. Así que muéstrenlo, compártanlos y todo, porque lo importante es que sean vistos por todo el mundo y sean famosos todos. Que todos los que participen tengan su éxito, que es lo que merecen realmente. Vamos a ponerle un espectacular, vamos a ponerle unos corazones que se lo merece.
Y bueno, acordate si te gustó la reacción de suscribirte al canal con un tuki y con una campanita para que te avise cuando subo más contenido. Te dejo todo mi amor y todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.